Bueno, uno de los puntos que quiero comentarles hoy en este video, que es corto porque ya saben que la idea de los videos, las cosas grabadas, extensas, suelen ser contraproducentes. Cuando es un vivo, bueno, hacemos un intercambio, pero cuando son clases grabadas, realmente los que están en el tema de e-learning saben que es contraproducente. Bueno, el tema que les quería comentar hoy es el del empoderamiento de mujeres, básicamente, aunque en esto podemos incorporar jóvenes, poblaciones con algún tipo de problemática, pero yo voy a centrarme en el tema de mujeres y tecnología, y habrán visto que estoy compartiendo material sobre ciberfeminismo, que es algo de lo cual se habla en el mundo de la academia, y también hay activistas ciberfeministas, pero no es algo habitual en el lenguaje diario. Bueno, yo creo que básicamente tenemos que trabajar en el tema de empoderamiento, en el tema de la apropiación subjetiva de las herramientas, antes de comenzar a hablar de las acciones de incidencia o de cómo pueden los distintos colectivos interactuar con el Estado. Este es un tema que vengo insistiendo en cada uno de los congresos o seminarios o talleres donde tengo que hablar, porque hay como cierta tendencia a hablar en teoría, en pensar, bueno, estas herramientas que hemos diseñado para el ciudadano son fantásticas, se va a interactuar con el Estado. Distintos países diseñan sitios web y parecen fantásticos para que el ciudadano realice sus trámites, pero a veces cuesta ponerse del lado del usuario, del ciudadano, y en el caso específico que luego voy a tratar, en el caso de las mujeres. Yo convivo a diario con diseñadores de software, de hecho mi esposo está en el tema de diseño, y muchas veces cuando hablo con los diseñadores, con los que están con él en la empresa diseñando aplicaciones, hay como una especie de burbuja y a veces les cuesta ponerse en el lugar de la persona que lo va a utilizar. Entonces yo siempre digo, pensemos que una persona que se acerca a la tecnología es como cuando a un niño le damos un juguete. Se pone a jugar, lo desarma, lo arma, le da un uso diferente del que pensábamos que le iba a dar, y en la medida que lo conoce y que se siente cómodo con él, empieza a jugar, se apropia del juguete. En caso de que no se produzca esa apropiación, el juguete es descartado, lo dejan y no lo utilizan. Con la tecnología tenemos que pasar por un proceso similar, un proceso de apropiación subjetiva, que la persona que accede a la tecnología la tome, la investigue, vea que esto no se va a romper porque lo está utilizando, vea que puede tener solución si se produce algún fallo, le pierda, como siempre decimos, el temor a utilizar un artefacto tecnológico, un dispositivo móvil, una aplicación. En la medida que la persona se siente cómoda, la va a empezar a utilizar. En la medida que las personas entienden cómo utilizar una aplicación para comunicarse con los gobiernos o cómo acceder a los sitios web, la persona va a empezar a utilizarla. ¿Qué sucede con las mujeres? Muchas veces, trabajando con grupos de mujeres de distintas extracciones, académicas, no académicas, mujeres que tienen un trabajo profesional o que tienen un comercio o que son amas de casa, se les presenta un tema en común: el temor a utilizar las cosas. A ver, aclaremos algo, esto no es a todas las mujeres, pero en algunos o en muchos de los casos que hemos trabajado. El temor a utilizar las cosas, la tendencia a que lo haga el esposo o lo haga el novio, el sobrino, el hijo. La idea de que todo lo que tiene que ver con cables, con computadoras, con teléfonos, mejor lo hacen ellos antes de investigar si realmente es fácil hacerlo. Hay cierta tendencia también a sentir temor ante los manuales que vienen con los aparatos para su uso.
Yo suelo dar un taller que se llama Perder el miedo a la tecnología. A veces lo hago online, a veces lo hago presencial. Y hacemos una especie de encuesta, como un test, con opciones. Y, por ejemplo, ponemos, si te regalan un teléfono, ¿qué es lo primero que haces? Entonces hay un montón de opciones para ver cuál es el perfil de la persona que se acerca a la tecnología. Y por lo general, cuando terminamos, son unas 10, 12 preguntas. Gran parte de las mujeres prefieren que el hijo o el amigo o el marido, alguien vea de qué se trata y se lo explique. Ante un problema con el televisor o con la computadora también, antes de tratar de arreglarlo, recurrir a la figura masculina que haya en el hogar o cercano. Y cuando seguimos avanzando es básicamente este temor a que se rompan las cosas. Y hay un tema que no es menor y es la posibilidad de acceso a estos elementos tecnológicos que tenemos las mujeres. Por lo general, en los hogares donde hay una sola computadora, suele utilizarla el hijo, la hija, los hijos adolescentes o que están en edades de colegio, luego lo utilizará el esposo para temas urgentes y por lo general la mujer, después que termina de hacer todas las cosas, encuentra un hueco para utilizar la computadora. Esto, les digo, es en base a todos los relevamientos que hicimos en los talleres y en cursos. Es posible que en determinados niveles educativos o con posibilidades económicas diferentes haya más computadoras o las mujeres sean las que las utilizan y no sus esposos o hijos. Pero bueno, veamos que hay una amplitud de posibles usos de la tecnología, pero es habitual que si hay un solo aparato, primero lo utilicen los chicos y por lo general la mujer le queda un horario más restringido de uso. Con lo cual, este asunto de perderle el temor, de utilizarla, de ir viendo, se reduce. Una cosa es que tengamos todo el día, todo el tiempo del mundo para familiarizarnos con un equipo y otra es que tengamos un ratito para ver cómo se utiliza. Bueno, todas estas cosas son las que previamente hay que trabajar en este empoderamiento para después poder decir, vamos a pedirle a los ciudadanos y las ciudadanas que utilicen herramientas para comunicarse por internet. Muchas veces se les pide a las mujeres que formulen denuncias en los casos de violencia de género a través de algún formulario web y la mujer no tiene idea cómo utilizarlo. O en el caso de realizar denuncias por vía telefónica, vía celular, mensaje de texto, y a veces no le es sencillo acceder a ello. Cada vez menos, cada vez hay más posibilidades de que puedan acceder y de que puedan entender la tecnología, pero siempre tenemos que pensar en tratar de unir a este mundo de la tecnología y del acceso a los derechos a la mayor cantidad de personas, a todas. No pensemos solamente en los que tienen formación específica. Entonces, creo que los pasos, antes de empezar a pensar en hagamos acciones a través de internet, convoquemos a los ciudadanos para que vean toda la información que se está colocando, es trabajar en la capacitación del uso de tecnologías con obviamente hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, tercera edad, pero como estamos enfocando en mujeres, voy a ir específicamente a esto. Se podrían hacer muchas propuestas, establecer como terminales o lugares donde las mujeres puedan acercarse en horarios convenientes para ellas, de acuerdo a su profesión y al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos, para poder acceder a estos cursos. Muchas veces hay cursos y capacitaciones para el uso de internet o de manejo de paquetes de Office o de lo que fuere, pero en horarios que por lo general la mujer tiene que o cuidar a los niños, o está trabajando o está realizando tareas del hogar. Entonces a veces también habría que pensarse en cuáles son los horarios más convenientes para aquellas destinatarias las que necesitan realmente aprender. Y veamos lo importante que es, una vez que
se produce este empoderamiento y las mujeres pueden comenzar a utilizar estas herramientas. La campaña del Ni Una Menos, que se conoce en todas partes ya y que en distintos países se implementa, surge en Argentina, más precisamente en Buenos Aires, por una cantidad de femicidios que venían dándose. Hay mucha violencia de género en Argentina y una periodista, ya cansada del tema, pone un tuit donde dice, bueno, que no permitamos que nos sigan matando, ni una menos, numeral ni una menos. La periodista lo comparte con sus amigas, con sus colegas, estas también lo empiezan a postear, los seguidores de todas ellas empiezan a retuitear y comienza a darse un movimiento que, si recuerdan lo que veíamos cuando hablábamos de redes, un movimiento desconcentrado, distribuido, donde una vez que larga el mensaje esta periodista, ni una menos, es tomado por el resto de quienes seguían la cuenta y lo empiezan a ir manejando y distribuyendo. De este pedido que sale de Buenos Aires, se esparce por todo el país y empiezan a sumarse a este movimiento artistas, políticos, periodistas, todos basándose en la idea del ni una menos y a partir de ahí generan su propia forma de incidencia. Quienes eran humoristas gráficos comenzaron a hacer dibujos vinculados al ni una menos, distintos artistas hacían algún tipo de colaboración, las figuras más conocidas del espectáculo filmaban algún video o se sacaban fotografías con el cartel de ni una menos, pero acá se dieron dos cosas en las que hemos estado trabajando. El tema de cómo circula la información en una red distribuida, donde el cúmulo de información es compartido y después cada nodo decide actuar por su cuenta y si se cae uno, la información sigue fluyendo. La viralización del mensaje gracias a este modo de circular de la información. Y por el otro lado, esto que estamos viendo ahora, que es el asunto de la apropiación subjetiva. Una vez que las personas aprenden a utilizar las redes sociales y cómo es este manejo del hashtag, del tweet y del retweet, fue muy fácil que el mensaje se difundiera. Por eso es importante capacitar, esta es la idea que tiene que surgir desde los distintos gobiernos, organizaciones, capacitar en el caso de este módulo que hablamos de mujeres, a las mujeres en el uso de las tecnologías de una manera concreta, no enseñar en teoría cómo se utiliza un paquete de Office o cómo podemos sacar fotos y corregirlas, enseñarles cómo puede servir para defender un derecho, algo tan fundamental como preservar la propia vida a través de estas campañas, por ejemplo, del Ni Una Menos. Yo pongo el ejemplo de Ni Una Menos porque era muy claro cómo una cosa surge de una persona, se viraliza, se expande a través de una red distribuida y cómo personas que aprendieron a utilizar la herramienta de una manera que tenga que ver con cada uno pudieron viralizar el mensaje. Ahí no tuvo nada que ver el trabajo de ningún community manager, ahí no había expertos en el uso de redes sociales, son personas comunes que tomaron el mensaje como propio y comenzaron a distribuirlo. Por eso a mí me parece importante que en esta intervención que estoy haciendo con ustedes, lo que quede como mensaje es trabajar en el empoderamiento, como digo, de mujeres, pero con lo extensivo a grupos con problemáticas específicas. No es lo mismo estar dando una clase a un grupo de mujeres amas de casa sin formación específica que estar dándoselo a un grupo de profesionales. Es distinta la relación que tienen con los dispositivos. No es lo mismo una mujer que está todo el día trabajando con la computadora en su oficina que una ama de casa que tal vez tiene acceso un ratito durante el día. Teniendo en cuenta estas características, podemos diseñar capacitaciones específicas, hacer que entiendan cómo se utiliza y que reflexionen acerca de cómo les puede ser útil en la vida diaria. Eso es lo importante en la capacitación que hagamos
para la incidencia, para el fortalecimiento de la democracia, porque si no todo esto es como palabras vacías. Espero que tengan un tiempito para leer los documentos que les dejé sobre ciberfeminismo, porque también es interesante, es una vuelta al tema, porque ahí no solamente está el tema del uso de la tecnología, sino de cómo distintos grupos feministas han tomado la tecnología y la quieren utilizar para distintas actividades. Yo voy cerrando porque la idea, ya les dije, de los videos cortitos estos es que no pasemos de unos 15, 16, 17 minutos. Déjenme todas las preguntas que quieran. Es un tema que me apasiona, el de capacitación y de empoderamiento y apropiación subjetiva de las tecnologías. Así que lo que quieran saber, lo que quieran preguntarme y qué se puede hacer al respecto, ya saben, me mandan un correo, lo postean en el grupo y vamos a estar en contacto todo el tiempo. Hasta luego.